Bueno, pues aquí estamos de vuelta en este día martes 21 del mes de abril, año 2020. Vamos a estar conversando, como ya decíamos, dentro de algunos instantes con Felucho Jiménez. Ayer el comité político sostuvo su primera reunión después de que inició este periodo especial de emergencia a propósito de las respuestas que se han dado para enfrentar el COVID-19. El comité político del PLD hizo su reunión mediante una plataforma parecida a la que usamos nosotros. La reunión la encabezó el presidente del partido, Juan Temístocle Montaz, hizo una introducción y posteriormente dio a conocer algunas de las cuestiones que se trataron ahí. Hay que recordar que el comité político había hecho una donación de 30 millones de pesos para comprar equipos y insumos para el coronavirus, pero como partido no se le había visto involucrado en las tareas. A partir de ayer, parte de las cosas que decidieron es enrolarse en eso, apoyar al gobierno como tiene que ser en los planes que el gobierno ha desplegado como una forma de proteger a la población del contagio y de atender los casos que ya se han confirmado como positivos. Muchos temas tiene pendiente el PLD. El PLD, recordamos que cuando la Junta dio el plazo de 5 días para que opinen sobre la fecha en que si se debería posponer la celebración de elecciones, una de las encuestas que yo citaba ahorita habla de que el 91% de la población consultada favorece la decisión de la Junta de posponer la fecha de celebración de las elecciones. Entendible, todo el mundo sabe que no hay condiciones o no había condiciones para hacer elecciones en mayo, ahora el 17 de mayo, que estamos hablando dentro de 3 semanas. La Junta hizo la posposición para el 5 de junio. El PLD no llegó a opinar sobre fecha. El PLD, el día que vencía el plazo para emitir su opinión ante la Junta Central Electoral, se limitó a comunicarle a la Junta Central Electoral en una opinión que compartieron los partidos del bloque progresista, los 9 partidos adicionales al PLD que están en el bloque. El planteamiento era que la Junta decidiera sobre el particular y que la Junta pudiera escoger dentro de la propuesta de fecha que habían hecho otros partidos, fundamentalmente el Partido Fuerza del Pueblo, que había hecho una propuesta. La Fuerza del Pueblo había hablado del 12 de julio. El bloque de partidos, la Federación de Partidos que encabeza José Francisco Peña Guava, que es el presidente del BIS, había hablado del 5 de julio y lo había hecho bajo el razonamiento de ver si para esa fecha había las condiciones de celebrar elecciones con los dominicanos que están en el exterior. Fue parte de las consideraciones que puso el BIS y otros 6 partidos a la Junta Central Electoral. Pero el PLD no puso fecha. Sencillamente, cuando se ha decidido la fecha, el PLD igual ha apoyado la decisión de la Junta Central Electoral, pero evidentemente que hay temas políticos que el PLD como partido debe manejar. Ese planteamiento de que la Junta Central Electoral aún permanece en el centro de cómputos con figuras que le responden al Partido de la Liberación Dominicana. Ayer lo planteó Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo en este mismo programa. De manera que son cuestiones que hay que ir viendo. El PLD ya se activó, se reunió ese órgano ejecutivo que es el comité político. Bueno, no sé qué dijo el comité político al final. Vamos a ver si Felucho nos cuenta un poco, porque no vi en la prensa cuál fue la decisión definitiva que tuvieron, si tomaron alguna decisión o simplemente le pasaron revista a la situación política actual. Ciertamente hay una situación que nos convoca a unas elecciones, pero no espera que todo esté resuelto medianamente de aquí al 5 de julio. Un asunto importante, yo creo que aquí vamos a poder votar, porque ya sea distanciamiento social, uso de mascarillas, yo creo que aquí vamos a votar. Si aquí podemos ir al supermercado, si podemos hacer fila en el banco, podemos hacer fila para votar. Y pienso que aunque se extienda tal vez el horario, que se vote más temprano, hasta más tarde, para hacer que más gente pueda asistir, que el protocolo, la Junta, creo que Dani apuntaba, creo que era ayer, que está convocando ya
a la discusión sobre los protocolos sanitarios para las elecciones, hay tiempo para planificar y hay tiempo para votar. Yo creo sí, y esto es un asunto que debemos plantearnos con mucha seriedad desde ahora, y es el tema del voto del dominicano en el exterior. Estamos hablando de 600,000 y tantos de dominicanos que no van a poder votar, para que nos hagamos una idea. En el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el alcalde Bill de Blasio decía ayer, y la gente que sigue los deportes lo sabe, que los eventos deportivos en Nueva York, con todos los ingresos que eso genera, podrán reanudarse a finales de julio o en agosto. Estamos hablando de que ellos, para reanudar sus eventos deportivos, no ven una posibilidad desde antes de que concluya el mes de julio. Pero adicionalmente, el estado de Nueva York, que es donde más dominicanos residen, negó taxativamente la posibilidad de que ningún país, entre ellos República Dominicana, fuera convocado a elecciones. España e Italia están todavía en una condición que no van a permitir la aglomeración de personas. Entonces, eso es un aspecto que debemos desde ya plantearnos. Lamentablemente, es una pena, pero si aquí queremos elecciones el 5 de julio, un sacrificio que vamos a tener que hacer, sí o sí, es la participación de los dominicanos en el exterior. Y si aquí no se cree en el voto automatizado en persona, dígame usted el voto por correo o automatizado remoto. No hay forma, no hay forma. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Yo no la sé. Legal, constitucional, se puede resolver vía reglamento, de verdad que yo no lo sé. Pero eso es un aspecto importante, porque estamos hablando de cerca de un 10% del padrón, 9 puntos y pico, del padrón de electores, que simplemente no podrá ser convocado a las asambleas electorales, por un asunto material. No es que se quiera o no se quiera, es que no se puede. Esto está al margen del control de nosotros como país y nuestras instituciones. No se puede, tú no le puedes obligar a un país que está en una situación especial, como Estados Unidos, por ejemplo, que le permita a los dominicanos hacer fila para participar. Entonces eso es un tema que tenemos que abordar en algún momento también. Mira, yo Oscar, el asunto es que no es solo, porque uno pudiera decir, bueno, que podemos hacer la elección presidencial sin la participación de casi ese 10% de los ciudadanos dominicanos que residen en el exterior. Es un asunto que pudiera plantearse y ver qué interpretación se le da, o si pudiera acordarse con los partidos y qué hacer con eso. Pero hay otra cosa. ¿Cómo elegimos a los diputados de ultramar? Porque no solamente la parte del... Es que ahí corren los diputados de ultramar que tienen que ser electos mediante el voto de ellos que están allá. ¿Cómo los elegimos? ¿Sí? Así, ¿cómo lo hacemos? Es complicado. Y tienen los partidos políticos que ponerse de acuerdo sobre eso. Mire, no es complicado nada, ¿eh? Yo seleccioné los temas, pero un momentico. Es complicado si se hacen, pero es que no se van a hacer, es que no se puede. Mire, yo seleccioné 2 temas cuando esto comenzó, que fue cómo iban a ceder este viernes los ayuntamientos. Fíjense que cada vez que llegaba alguien a una entrevista, yo le hacía esa pregunta. Y el otro tema, cada vez que llega alguien, le pregunto del voto del exterior. En uno ha habido resultados. ¿Cuál? El de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo de manera virtual. Por cierto, le entregaron ayer a David Collado, los regidores de todos los partidos, un reconocimiento, a quien felicito por su labor y sobre todo con la transparencia. El viernes asume Carolina Mejía y todos, Abel Martínez en Santiago. Luis, lo dice la propia OEA. Aquí se nos quiso acusar al gobierno del compañero Danilo Medina y al PLD de haber hecho o provocado el sabotaje de ese proceso electoral. Y el informe dejó claramente establecido: fueron fallas técnicas, falta de previsión de quienes dirigieron la parte de informática en la Junta Central Electoral, lo que dio la responsabilidad fundamental de todo cuando había acontecido. Era que yo creo que hay que discutir sobre eso, es simplemente aceptar el informe. La OEA se tomó con un equipo técnico de gente capaces el tiempo suficiente para haber dado
con la verdad, es decir, y esa verdad es simplemente que no hubo sabotaje. Y lo reiteró ayer el presidente de la Junta Central Electoral. No hubo sabotaje. De manera que si nosotros fuimos afectados en la votación de marzo, y que a pesar de haber sido afectados, y yo escuché cuando ustedes hablaban, Oscar tiene toda la razón, más que quiere encuesta de esas que se hacen en oficinas, importante fue cómo votó el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano, en marzo, votó por una simple, votó como votó, es decir, hay resultados específicos. Si el PRM le ganó por un 0.75% en votación nacional, PLD, estamos hablando de menos de un 1%. Y eso pasó en el peor momento para nosotros. Ahora, fuera de eso, honestamente, en el Partido de la Liberación Dominicana, la preocupación nuestra es la situación de crisis sanitaria del mundo y del país, crisis económica, y en este sentido estamos viendo como muy positivo todas las medidas que el gobierno nacional ha venido adoptando respecto a eso. No le dimos mucha atención, créanme, a asuntos de tipo político. Pero, Felucho, de entrada, ustedes acogen la propuesta de la Junta de convocar a los colegios electorales para el 5 de julio. Así es. Muy bien. En otro orden, Felucho, ya en tu condición de presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, ayer el mundo se impactó al ver lo que pasó con los precios de el Western Texas, que es el petróleo de referencia para los precios de República Dominicana, es el que impacta en la canasta, en la cesta dominicana, la que compramos aquí para procesar. ¿Cuál es el impacto que tú vislumbras en la situación del petróleo global y particularmente en la refinería? Pudimos aprovechar, se pudo comprar algo de eso, que nos estaban prácticamente regalándolo y dando un bono para llevarlo una prima. ¿Cuál es la situación y tu visión particular, Felucho, de eso? Eso por lo puede comprar petróleo, que la refinería tiene en Nizao 100,000 barriles como depósito, que es el tope que tenemos nosotros para poder almacenar. Si la refinería incluso ahora no está refinando ese petróleo, ese crudo que fue comprado a otros precios, nosotros quisiéramos haber podido aprovechar estas circunstancias a los precios y de que lo estuviesen hasta regalando. Es importante aclarar esto, las refinerías dominicanas, no solo la dominicana, todas las refinerías del mundo usen porcentajes específicos de cada derivado del petróleo, de cada subproducto que sale del procesamiento del crudo. Y el porcentaje de gasolina, el porcentaje de gasoil, el porcentaje de nafta, el porcentaje de GLP, de fuel oil que produce cada refinería va a depender de la tecnología que tenga. Por ejemplo, hay refinerías que están capacitadas por inversiones de miles de millones de dólares para producir mucho más livianos, un porcentaje mayor de gasolina, de GLP y de diésel que de fuel oil. La Refinería Dominicana de Petróleo, por ejemplo, que comenzó en el año 1972, con todas las inversiones que nosotros le hemos hecho, la técnica, el procesamiento, los porcentajes que producimos siguen manteniéndose igualitos que al principio, que hace décadas. Desde ese punto de vista, en la refinería no podemos refinar, por razón sencilla, lo que sale de esa refinación es el combustible de avión. No hay aviación. Si no hay aviación y nosotros tenemos el depósito ya de Jet Aptur, de Jet 1 o Aptur o gasolina de combustible de avión, el depósito nuestro está lleno, ¿cómo vamos a poder procesar petróleo? ¿Y qué vamos a hacer entonces con ese combustible de avión? Salir a regalarlo, a decirle vengan a buscarlo, que nos cuesta más mantener que lo que sería, en fin, en pocas palabras, la refinería no pudo participar del futuro. Déjeme aclararle una cosa que es muy importante. Se habla del West Texas Intermediate, el WTI. Estamos hablando de una
de un precio generalizado para muchos tipos de petróleo diferente que producen los Estados Unidos. En consecuencia, ese es un precio de referencia para el mercado norteamericano, así como el Brent es el mercado de referencia para el mercado europeo. Ahora bien, el West Texas, que ayer bajó a unos precios extraordinarios negativos, muy por debajo de $0 el barril, ese era el de futuro a mayo, que ya termina hoy. Ya hoy ya no se cotiza a mayo, ya comenzamos a cotizar el futuro hacia junio. En consecuencia, hay tres precios. El West Texas de ayer a las 6 de la tarde para entrega inmediata estaba a $19, $15 con 5 centavos. El precio para entrega en mayo, futuro mayo, había bajado como ya ustedes han dicho, de una manera extraordinaria y negativo. Pero el precio a futuro de junio, o sea, el crudo que se vendería y se entregaría en junio, producido en los Estados Unidos, andaba por un poco más de $20 el barril. Observen que son tres precios diferentes. Ahora, en términos concretos, ¿qué le interesa al pueblo dominicano? Al pueblo dominicano lo que le interesa saber es que la refinería no puede comprar a futuro, tiene sus depósitos llenos, no estamos refinando, estamos evaluando en Refidosa semana por semana si hay algún cambio o no hay. Les puedo dar algunos datos. En abril del año pasado, en los primeros 18 días, nosotros vendimos 100. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y ahora, en los primeros 18 días de abril de este año, hemos vendido 40. Es decir, vendimos en abril el 40% de lo que habíamos vendido en abril del año pasado. Si cogemos desde enero hasta el 18 de abril, estamos vendiendo un 18% menos que lo que se vendió en el año 2019, del 1 de enero al 18 de abril. En pocas palabras, nosotros estamos ahora haciendo la planificación de mayo, y es una planificación en la que nosotros hemos partido de un criterio subjetivo, porque en el mundo ahora mismo, señores, no hay nadie, absolutamente nadie, que en materia económica pueda decir dentro de 30 días va a pasar tal cosa, en 60 días la situación va a ser esta, etcétera, etcétera, porque todo está dependiendo de la pandemia, la crisis sanitaria, y mientras eso no tenga solución definitiva, no puede haber un planteamiento definitivo en términos de formulación de políticas económicas o, en el caso específico de la refinería, su plan de negocio. Ahora, nosotros hemos hecho una previsión. Decimos, si en el mes de abril terminamos vendiendo el 40% de lo que se vendió en abril del año 2019, ¿qué puede pasar en mayo? Y nosotros creemos que en mayo va a haber ya una cierta incorporación de otros sectores de la economía. Saben perfectamente cuáles son las empresas que están operando. Vemos que en mayo, dentro de un mes, se incorporarán otros renglones de la economía a trabajar. El gobierno está trabajando en eso, pero siempre atento al aspecto sanitario. Que manda en el mundo hoy no es lo económico. Lo económico es un derivado. Depende fundamentalmente de los aspectos de la salud, de la situación sanitaria, ¿verdad? Y nosotros creemos que en el mes de mayo puede haber un incremento en la demanda de combustible en el país. Si ahora tenemos un 40%, un 60% menos, es probable que en mayo no se reduzca a un 50% o quizás incluso podamos vender un poco más del 50%. Yo por último quisiera decirle a ustedes, para que ustedes vean, porque aquí se especula mucho, y dicen, si el petróleo se cayó y se estaba vendiendo a menos 38, etcétera, ¿y por qué aquí el gobierno no baja la gasolina y todo eso? En realidad están hablando, decirle a ustedes, el día 3 de abril, el gasoil número 2, porque hay diferentes tipos de gasoil, yo tomé como referencia ese. El 3 de abril costaba el barril $35 con 10 centavos. ¿Ustedes saben cuánto estaba ayer a las 6 de la tarde ese mismo gasoil? A 24,69. Y a 70%.
precio del West Texas en mayo, su reducción a esa misma hora había sido de un 305%. Voy a darle ahora lo del el 3 de abril, la gasolina de 93 USGC, que es un tipo de gasolina, lo que aquí llamamos gasolina premium, la óptima, ¿verdad? O sea, la mejor de todas, la de mayor octanaje. El barril de eso estaba el 3 de abril a $27.41. ¿Y a cómo estaba ayer a las 6 de la a $26.90? O sea, se había reducido solo un 2%. Eso es el mercado de hidrocarburos. No es tan fácil, no es tan alegre, no es como que, no es, eso, ese mercado no es 2 más 2, 4. No, a veces no es 2 más 2, 4. Hay muchos elementos y lo importante es que no hay una correlación directa entre el precio de crudo a futuro y el precio de los distintos derivados del petróleo. Que eso haya quedado claro. Ustedes me dirán. Felucho, ¿cómo opera la refinería, digamos, frente a la situación de crisis? ¿Cuál es el nivel de cuidado? ¿Cuál es el protocolo con que ustedes operan? ¿Usted está yendo a trabajar? ¿Te está despachando por teléfono? ¿Cómo se manejan con los técnicos que tienen que estar ahí en el día a día? A ver, en este periodo de crisis sanitaria hemos tenido dos momentos diferentes. Hemos tenido periodos en el que hemos estado refinando. Consecuencia, los operadores de la refinería asistían, correctamente, ¿verdad? Y periodos en el que hemos dejado de refinar. Ya hace 9 o 10 días, 8, 9 o 10 días que dejamos de refinar. Consecuencia, el equipo de personas, los operadores que tienen que ver con el proceso propio de refinación, están asistiendo a la empresa. La empresa tiene alrededor de 300 personas entre trabajadores fijos y contratados. Hay una parte de ese personal que está en sus casas trabajando online. Presido el Consejo de Administración. Bueno, en el Consejo de Administración creo que somos 9 o 10. Nosotros estamos trabajando online. Vamos 2 veces a la semana por aproximadamente 2 horas. Todo cuando estamos obligados a ir, tomando todas las medidas sanitarias del lugar. En la empresa nuestra se fumiga de diario. En la empresa de nosotros todo el personal usa mascarilla especializada. Esa nuestra, ahí nos hemos acogido a todo el protocolo que indica la Organización Mundial de la Salud. Y le tengo una buena noticia. El personal nuestro que ha estado trabajando, que se ha reducido en asistencia física, vamos a decir aproximadamente a un 50%, no tenemos ni un caso de contagio. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Esa es una buena noticia. Sí, pues mire, antes de que se nos vaya Felucho, yo quiero hacerle una pregunta en el orden político antes de despedirlo. Nos decía en la última parte que tratamos sobre lo relativo a la política, que en la reunión de ayer no se trató nada relativo al informe de la Junta Central Electoral, de la OEA a la Junta Central Electoral, pero hay un señalamiento muy concreto, muy específico que se ha estado haciendo. Ayer lo hacía aquí en el programa el doctor Roberto Rosario Márquez, y es que el PLD, a través de Danilo Díaz, que manejó o estuvo como delegado político del PLD ante la Junta durante mucho tiempo, tiene unos enclaves en el Departamento de Cómputos de la Junta Central Electoral que deben ser removidos. ¿Eso no se habló? ¿No hay ninguna reacción sobre eso? Mira, yo te voy a dar la opinión personal, porque eso no soy yo en el comité político. El que tiene que tener en llaves ahí adentro es Roberto Rosario, que presidió la Junta Central Electoral por mucho tiempo. Roberto Rosario, el amigo Roberto Rosario, habla mucho de las situaciones que ha pasado la Junta y el fracaso que hubo. Parece que se olvida que cuando fue presidente se gastó $40 millones en equipos que también fueron inútiles. Es una pena, ¿eh? A mí el tema electoral me da hasta rabia. Entre los $40 millones que se malgastaron en la presidencia de él, a los más de 1.500 millones de pesos que se manejaron ahora con la actual Junta Central Electoral en equipos que terminaron siendo un fracaso.
La República Dominicana, con ese dinero, solo con el dinero de esos equipos, pudo haberle garantizado a toda la población dominicana, por espacio de 10 años, medicinas absolutamente gratis en todos los hospitales y centros sanitarios del país. Por eso digo, no me da pena, me da hasta rabia. Pero entonces es una decisión que debe el PLD cargar con ella, porque a Roberto lo puso el PLD y a la Junta de ahora la puso el PLD también. Así es. Cada quien situación según su punto de vista y su interés. Yo respeto tu opinión. No, el PLD controló el Senado y lo controla ahora también. Es un hecho fáctico. El PLD ha puesto ambas juntas. Los miembros de la Junta Central Electoral, con la transparencia y el apoyo universal con que se cogió la actual Junta Central Electoral. Eso sí te lo puedo decir. Pero bueno, gracias Felucho, gracias por acompañarnos, mucha suerte, mucho éxito.